Bien, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y voy a tratar de avanzar al menos las dos clases que tenemos pendientes y luego después vemos cómo recuperamos las clases. Eh, Hoy voy a tratar de hablar un poco sobre la composición y propiedades de los residuos sólidos. En realidad son temas muy importantes para nuestro desarrollo de un sistema de tratamiento de residuos sólidos, debido a que con ello, con esta información, nosotros podemos determinar tamaño de la infraestructura que necesitamos, tipo de infraestructura que requerimos, y bueno, tamaño, cantidades, en fin, es como quien dice la parte principal del sistema de tratamiento de residuos sólidos. ¿Por qué la parte principal, pienso yo? Porque al resolver estas interrogantes de qué cantidad manejamos, cómo es los residuos, de dónde provienen más estos residuos, es una etapa muy importante para poder llegar o llevar a cabo una buena gestión de los residuos sólidos. Muchas veces lo que ocurre es que tratamos de ir de atrás hacia adelante, de decir, bueno, necesitamos un relleno, coloquemos un relleno. ¿De qué tamaño? Bueno, grande. ¿Qué es grande? Bueno, uno que quepa la basura que ahora mismo tenemos allí. Y, y realmente no determinamos qué es lo que nos va a llegar allí. Y así pasa con los llamados puntos limpios o las zonas donde se quiere recuperar material, que solamente quedan como de nombre, ¿no? De puntos limpios, debido a que al final necesitamos que el sistema o la gestión de un punto limpio también sea integral. Así como hemos hablado en clases anteriores sobre el sistema integral de los residuos sólidos, en que una actividad afecta la actividad que continúa, o esa actividad fue afectada por la actividad anterior. Es decir, que nosotros queremos un recipiente, tener un tamaño del recipiente, pero nosotros necesitamos en sí, bueno, ¿qué cantidad de desechos voy a generar? ¿Cómo son estos desechos? ¿Son grandes? ¿Son pequeños? Puede ser uno solo, pero ese uno solo pesa una gran cantidad que es difícil entonces moverlo. Así que eso hace que nosotros tengamos una necesidad enorme de conocer esta información. ¿Qué preguntas nosotros nos debemos plantear para, para un sistema de tratamiento, un sistema de gestión de residuos sólidos? ¿Qué tipo y cantidad de residuos serán recibidas? ¿Cómo vamos a nosotros a recibir? ¿Qué cantidad? ¿Vamos a recibir plástico? ¿Vamos a recibir material orgánico? Si nosotros tenemos un sistema para compostaje, entonces vamos a recibir material orgánico. ¿Cómo es este material? Si yo tengo una incineradora y el material que me llega es totalmente lleno de agua, tiene una gran cantidad de agua, entonces, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué debo plantearme? Son, son preguntas que uno debe hacerse por el simple hecho de que vamos a recibir material y que este material fue generado en diferentes características. ¿Qué tanto vamos a recibir? Es decir, 20% de papel, 3% de plástico, 50% de aluminio. Entonces, si el 50% es aluminio y estamos recibiendo una tonelada, ya sabemos que media tonelada representa aluminio. Ya nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer.
si ha habido un proceso anterior que ha retirado de material. Si nosotros, ¿qué tipo y cantidad de material han sido retirados para una utilización previa o el reciclaje? Es decir, que qué material nosotros estamos tratando de procesar, ¿no? Ya ha salido de anteriormente, ¿no? Que, por ejemplo, el plástico, si ya la misma comunidad ha retirado plástico, vidrio, aluminio. ¿Qué propiedades tienen los residuos sólidos cuando son recibidos? Y vamos a verlo en esta clase, las propiedades que tienen los residuos sólidos y hacer algunos cálculos sobre ello. Porque claro que nosotros podemos medirla, pero también hay quienes han hecho estos tipos de trabajo anteriormente y han medido, y podemos nosotros llegar a determinar aproximadamente qué propiedades tenemos allí. ¿Y para qué nos sirven conocer las propiedades de los residuos sólidos? Bueno, ahora se los explico. ¿Cómo varían las propiedades de los residuos sólidos por hora, por diario, semana, estacional? ¿Cómo varía también la tasa de generación de los residuos sólidos? Nosotros hacemos un muestreo un día y vamos a tener los residuos sólidos que se generaron ese día. Si nosotros hacemos un muestreo una semana, vamos a hacer la tasa de generación que se tuvo en esa semana. ¿Con qué metodología nosotros vamos a hacer esto? ¿Cómo yo puedo hacer esta medición y que sea comparable con cualquier lugar, o que una empresa haga una medición y yo pueda compararla con otra medición en otro vertedero? Algo que Panamá todavía no tiene es adoptar un sistema para hacer esto, una metodología unificada para poder hacer una caracterización de los residuos sólidos o un cálculo de la tasa de generación de residuos sólidos. Algo que probablemente se deba estar trabajando ahora mismo para poder entonces llegar a estos valores unificados. ¿Qué se hace ahora actualmente? Bueno, se toman normas de otros países, que normalmente son tomadas de otros, también de un país, de los Estados Unidos o de México, y que probablemente de México, que tomamos entonces y que haya sido una adaptación para su país de parte de una norma de Estados Unidos. Normalmente son normas de ASTM, en las cuales me establece a mí cómo yo debo determinar la composición de los residuos sólidos, cómo yo debo determinar el porcentaje de humedad de los residuos sólidos, que es un procedimiento muy similar al porcentaje de humedad que ustedes aprendieron cuando dieron tratamiento de agua o mediciones en parte ambiental en el laboratorio, en los laboratorios que ustedes tienen, que es tomar la muestra, secarla, pesarla, secarla después, volverla a pesar y entonces hacer ese cálculo. ¿Cómo determinar el contenido energético de los residuos sólidos? Que son propiedades que tenemos que ver. ¿Cuáles son las propiedades de los residuos sólidos que tienen mayor valor económico? ¿Cuál de nosotros de esas propiedades y qué propiedades nosotros necesitamos para cada una de los sistemas que estamos viendo o que estamos trabajando? ¿Qué gama de variación puede esperarse para las cantidades de medida y con qué nivel de confianza podemos nosotros estimar esos residuos? Ya entra un análisis estadístico sobre la tasa de generación. Es decir, que tengamos nosotros la cantidad de residuos y, como ya les expliqué, ustedes tengan una primer día, segundo día, tercer día, 7 días, 20 días, y al final hagamos un análisis estadístico para tratar de determinar si nuestra distribución corresponde a nuestra medida corresponde a una distribución normal, como se espera normalmente. ¿Y qué nivel de confianza
supongamos de la muestra, del tipo de muestra que nosotros damos. Veamos inicialmente con la composición. La composición. Realmente allí ustedes pueden ver en la lámina un grupo de personas segregando un sistema de tratamiento de residuos, que es la segregación, en la cual aquí se está haciendo una segregación manual. Cada uno de ellos está separando el material que tiene que separar de acuerdo a lo que cada uno de ellos tiene establecido. Hay sistemas mecanizados y hay sistemas manual como el que estoy mostrando en la figura, en la cual cada cual pasa la cinta transportadora del material allí, de desecho, probablemente con algún nivel de clasificación, y luego entonces cada uno va sacando el material allí, ya sea si es papel, papel blanco, papel de color, papel. Por eso que en alguna parte, o hace un rato, una de las importancias en determinar valores es poder determinar cuál de ellos tiene más valor. ¿Sí? Es decir, el papel blanco, si tiene un valor más alto, entonces hay una clasificación allí por ese papel. Al final, y nosotros tenemos la cantidad de residuos que clasificó cada uno de ellos y el total de residuos que clasificaron todos. Individualmente, entonces, vamos a tener la cantidad de residuos que tiene esta persona, luego esta persona, esta persona, esta persona, esta persona. Y sumado tendríamos el valor total de los residuos que fueron clasificados allí. Entonces, para determinar la composición o la composición de los residuos sólidos, en realidad es un término utilizado para describir los componentes individuales que constituyen el flujo de los residuos sólidos y su distribución relativa. Es decir, yo digo porcentaje de composición sería el peso que obtuvo esta persona dividido entre el peso total que se obtuvo de la suma de cada uno de ellos independientemente. Entonces, usualmente está basada en porcentaje por peso. Es decir, que esto multiplicado por 100, multiplicado por 100, y tendríamos entonces el porcentaje de residuos sólidos de cada de estos. Porcentaje en composición de este, de este, de este, de este, de este. ¿Cómo así? Es decir, tendríamos el peso del primero, de alimento, y dividido entre la cantidad total, el peso individual de cada uno de los elementos, dividido entre la cantidad total, multiplicado por 100. Y en este primer caso dio 45.66, que tenía el grupo 1. Grupo 2 tiene su cantidad de desecho, lo divide entre el total, multiplicado por 100 y tendría entonces 208. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos que componen eso. ¿Cuál es la utilidad de determinar la composición de los residuos? Esto es una forma de determinar entonces o de describir cada uno de los componentes que nosotros tenemos allí en forma individual. Aquí en este ejemplo tenemos alimentos, jardinería, papeles, cartones. Aquí pudiéramos tener un ejemplo de papel blanco, papel de color, papel con textura, es decir, o plástico tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y al final, dependiendo de lo que nosotros estamos obteniendo aquí en el resultado de cada uno de ellos, podemos obtener la composición.
Esta información es muy importante y muchas veces nos describe del sitio donde se está obteniendo esa información. Aquí, por ejemplo, en un estudio realizado en Estados Unidos, nosotros podemos observar la distribución de alimentos. Es decir, si nosotros podemos estudiar esto, donde dice la referencia 4, es una zona de los Estados Unidos en donde había trituradora de alimentos. Probablemente entonces muchos de los alimentos eran llevados a la trituradora y por eso que el porcentaje de composición de los desechos de alimentos representa un valor bajo. Y la recepción de papel representa un valor alto. Si nosotros vamos aquí, esto también ese estudio también se llevó a cabo en la Universidad de California, en Davis, en la cual se puede observar que la cantidad de papel era mucho más alto, es decir, que la cantidad que se utilizaba era mucho más alta. Algo útil de los porcentajes de composición cuando se hacen seguido es que nos puede servir a nosotros para ver el grado de eficacia o eficiencia que tienen los programas que se estén implementando. Por ejemplo, si nosotros buscamos para Panamá, cuál era la composición de desechos que habían hace 10 años, probablemente esa composición de desechos ha ido variando. ¿Por qué? Por el cambio de, por ejemplo, normas que establecen la utilización de menos plástico o normas que establecen o hacen cambiar la utilización de papel. Por ejemplo, en exámenes, cuando tuvimos en el tiempo de la pandemia, en la cual todo era virtual y ahora estamos virtual, y cuando yo les coloque el examen a ustedes va a ser virtual, y si ustedes son 20 personas y cada persona utilizaba tres o 2 páginas para hacer los exámenes, ya tenemos 60 páginas menos, y si pensamos eso, ya tenemos un porcentaje de composición de desechos en papel menos que lo que teníamos cuando hacemos las clases presenciales. Entonces, ha habido un cambio, o hay cambios siempre en los porcentajes de composición de los residuos, y por eso que estos estudios de composición de residuos deben hacerse con mucha frecuencia. Ya, dependiendo si nosotros queremos tener un resultado que sea comparable, o que sea un resultado que podamos nosotros demostrar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en una forma eficiente. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros agarramos así como está allí, esta composición de los desechos en una zona donde hay mucho jardín, mucho bosque, versus a una zona en la cual no hay, entonces la composición de los desechos nos va a determinar o nos va a decir, bueno, en ese lugar se manejan muchas plantas. Hay desechos nuevos que no estaban en esta lista, y esta lista data de hace un par de años. Por ejemplo, los recipientes que son de bebidas, que son ahora envases de bricks. Entonces, esos recipientes no estaban antes. Bueno, aquí no están algunos materiales como residuos de pañales desechables, nada de esas cosas, pero lo que quiero mencionar es que debido a los cambios en los materiales que se utilizan, asimismo podemos tener cambios en las composiciones físicas de los residuos. Por ejemplo, si el vidrio se utilizaba o se utiliza mucho aquí en esta zona, vamos a tener valores altos de vidrio.
Muchas veces los estudios también se realizan dependiendo de los ingresos o de las zonas en las cuales se recolectan los residuos sólidos. Por ejemplo, aquí tenemos vegetales y materiales putrescibles en bajo ingreso. Tenemos una cantidad, esto en realidad son los residuos de comida, restos de comida, de un 40 a 85% en zonas de bajo ingreso. Comienza uno a estudiar y a mirar por qué cambia por qué hay estos cambios. Países industrializados, 20 a 50%. Comienza entonces uno a pensar, bueno, ¿será que problemas con la refrigeración hace que se bote más los desechos? Problemas con que se le da otro uso a los residuos. Muchas veces es también equipos que se tienen dentro de las residencias en la cual hacen que los residuos, muchos residuos de alimentos sean procesados y sean enviados con las aguas residuales. Entonces, uno comienza a estudiar y a ver por qué en cada uno de ellos los residuos tienen estas diferencias o otras características. Nosotros en Panamá yo puedo mencionarle que por encima del 40% de los residuos sólidos son desechos orgánicos provenientes de los restos de comida. Se desperdicia mucha comida en nuestros medios y hay en otros países muchas políticas de reducir esa cantidad de desperdicio, ya sea manteniendo una refrigeración, manteniendo un estado de inventario adecuado para que no se me dañen o no se me malogren los alimentos, una serie de aspectos. O también bueno, más adelante vamos a ver algunas cosas relacionadas, pero por ejemplo, cuando uno compra, probablemente al comprar con mucho empaque, material también, vamos a suponer que yo compro un pollo entero, ahí tengo que sacarle los huesos, tengo que quitarle el pellejo y todas esas cosas, versus a comprar la pechuga ya deshuesada, que me va a salir más cara, pero la cantidad de desecho que voy a generar es menos. Son cambios en las cosas, en análisis y evaluaciones que se han hecho en otros sitios. Bueno, aquí te presento un estudio que se realizó en el área de la costa abajo de Colón y nosotros podemos observar que dependiendo de la zona de donde nosotros hacíamos los estudios, asimismo podíamos obtener una gran cantidad de residuos. Y por ejemplo aquí vamos a algo que esta es la cantidad en porcentaje en peso que se tenía allí en el sitio. No, perdón, esta es la cantidad en peso. Este es no el porcentaje, es en peso que se tenía de los residuos sólidos allí. Veamos un primer ejercicio o un primer cálculo para que ustedes me apoyen aquí y veamos entonces en cuál de estos sitios nosotros teníamos mayor cantidad de un tipo de desecho. Tomen su hoja Excel y aquí hagan una hoja Excel donde colocan, bueno, tendríamos que colocarlo estos en el eje de las, o sea, en las filas y estos en las columnas, ¿sí? Es decir, colocaríamos los desechos de salud aquí en salud. Un momentito.
Aló. Yo Que tengo tengo problemas problemas con la computadora ahora mismo. Déjame Déjame salir. salir. Sí, que estoy encendiendo la computadora ahora mismo porque me acaba de apagar completo y después estaba entrando en otra cosa que no tiene que ser. Ahora mismo tengo desde el celular y el computador encendiéndolo.
¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, mira, le acabo de mandar, mientras enciende la computadora mía, le acabo de enviar la hoja que estábamos hablando de PowerPoint, en la cual los datos de desechos o de las distintas pesos, de los distintos pesos de desechos están en el eje están en columnas. Entonces, eso quiero que lo coloquen en filas y luego los distintos sitios vamos a colocarlo en las columnas. Es decir, Salud, Palmas Bellas, Nuevo Chagre, Piña, Río Indio, Gobea, Miguel de la Borda van a quedar en la parte superior y desechos de jardín van a quedar uno debajo de otro, desecho de jardín, vidrio, cartón, plástico, lata, papel, textiles, caucho, cuero, resto de comida, madera, hierro y, bueno, medicamentos no lo vamos a poner, dejemos eso por fuera. Y hierro. Y luego vamos a ir calculando a ver el porcentaje de composición en cada uno de ellos. Es decir, vamos a pensar que ese es el peso y el peso total sería la suma de todos los de cada uno de estos componentes individuales. ¿Estamos claros? Profe, ¿dónde fue que te dijo que envió eso? Disculpe. Al chat. Ok. Al chat. ¿Ya lo tienen? Sí, profesor. Sí, profesor, lo acabo de ver. Profesor, una pregunta. ¿Los valores los ubicamos así de esa misma manera? No. Lo van a ubicar los que están en columnas en fila y los que están en fila en columna. Es decir, que las comunidades van a quedar como títulos en cada una de las columnas. A ver si me puedo explicar mejor. Es decir, que ustedes vamos a tener aquí. Ah, correcto. Es correcto lo que hizo. ¿Quién fue? Jennifer. ¿Me escuchó? Sí, profesor. Entonces los valores así mismo, Sí, igualitos correcto. que están allí. Es correcto. Solamente que le va a dejar un espacio entre cada una de las comunidades para poder hacer el cálculo ahí de la composición. Listo.
intentemos colocarlos en el orden que está ahora mismo en la tabla que les estoy mostrando. Es decir, resto de comida es desecho de alimentos y así. Residuo de jardín es los desechos de jardinería. Resto de comida es lo mismo que desecho de alimentos. Profesor, disculpe, es que entré un poquito tarde y el cuadro ese que usted nos presentó, ¿qué quiere usted que totalicemos? O que calculemos, es que entré tarde. Ah, bueno, perfecto. Vamos a mostrarlo. Esto. Queremos que calculen el porcentaje de composición de los residuos. Primero colóquelo o primero coloquemos los números en las hojas Excel. Luego vamos a calcular el porcentaje, el peso individual entre el peso total. ¿Cómo hacemos eso? Ajá. Aquí, cuando tengamos los números, voy a poner 3, 4, 5, 6, 78. No. Profe, 6. tenemos que hacer un cuadro con los datos. Correcto. Ustedes van a tener los cuadros. Aquí, resto de comida. Y aquí vamos a poner que salud. Entonces, vamos a calcular el porcentaje de composición. Entonces, primero necesitamos totalizar. Total de suma allí. Y ya 25. Entonces va a calcular, ya sabe que este es el individual, o lo que yo le llamé WI, y lo vamos a dividir entre este valor. Para yo poder utilizar esa como ecuación, yo necesito fijar ese valor, así que Shift F4. Profesor, usted disculpe, pero es que no lo estamos viendo. O no sé si mis compañeros lo ven, pero no, yo no lo veo. Lo que está haciendo, pues. ¿No lo ven? No, a mí no me sale, no sé. A mí no me sale en el chat el documento. No, a mí la pantalla me aparece negra, sin nada. Qué raro. ¿A todos no les salen? A mí la pantalla sí la puedo ver bien. Es una hoja Excel Yo que estoy tengo viendo ahí. el programa. Estoy moviendo la hoja Excel. Voy a colocar la hoja Excel y los datos al lado. ¿Ahora? ¿A quiénes sí, a quién no? Sí, ahí sí se ven las dos. Gracias. Sí, Profe, yo lo que no veo en el chat. Sí aparece, profesor. el chat no puedes ver. No, en el chat no, es que lo estoy buscando y no lo encuentro. Y lo acabé de mandar. Después Jennifer mandó un screen de lo que tenía ella en la pantalla. El chat del grupo de WhatsApp. Pues vamos a hacerlo entre todos. Vamos a comenzarlo aquí. Salud. Entonces, y vamos a tratar de colocarlo en el orden que les mencioné. Tratando de hacerlo. Hecho comida. Después papel.
cartón, plástico, textiles, caucho, cuero, residuo de jardín, madera, vidrio, embata, material, metales, no ferrosos, metales ferrosos, ya sería aquí restos, tierra y es como el polvillo que queda al final. Bueno, ahora allí entre todos, allí me van dictando. Vamos a escribir lo de salud. Desecho de jardín. Estamos aquí. Voy a borrar esto. Voy a colocar los datos. Desecho de jardín. 10.42. 16. ¿Qué sigue? $23.06. Plata. Plástico es 74.76. Ok. Viene plata. Después viene la lata, que es 27.25. Ajá. Papel, que es 28.65. Los textiles, que son 2.10. El caucho y el cuero es 0.70. Sí. Lo que es madera es 6.99. Y metales no ferrosos y ferrosos no aparecen. ¿Qué hierro es ferroso? Ah, ok, entonces 19.56. Y ahí si hubiera, sería probablemente ese de las Madera. latas. Ajá, ya la madera Sí, ya me la lo madera dictó. está. Aquí bueno, vamos a poner que pusiéramos 0 porque esos son como el aluminio y esas cosas, ¿no? Ujú. Sí, me parece. Entonces, en ese caso Bien. sería hasta 27.25. Sí, sí, no, que probablemente aquí se confundieron y se colocaron las dos cosas, porque las latas de hojalata son los La lata sí envases está. por Cambín y de esas, de eso. Así que probablemente ahí había que saber qué fue lo que se ocurrió con ellos, ¿no? Puede ser que esté sumado ahí. Vamos a pensar que aquí esté sumado ambos ítems. Entonces, vamos a, por ejemplo, aquí sería el total. Tendríamos la suma, ¿no? Tendríamos la suma. Está aquí. Tendríamos la suma. Ahí está la cantidad total. ¿Les dio igual? ¿Quieren la suma? Profe, no lo veo, pero a mí me dio 279,49. No sé si es correcto. Sí, a mí me dio igual que Freddy. Sí, algún número entonces yo coloqué mal.
Dígame, Freddy, para ver sus números. Ok. Desde el principio, desde desecho de jardín. 68.47 de lo que tenemos ordenado allí. Ok. 10.48, 16.77. No, 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 ¿Cuáles? no, 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 no. Tenemos residuos de comida primero. Ah, ok, es que los tengo entonces al contrario. Resto de que comida, no- 68.47. Yo los copié entonces como el diferente. orden. Sí, como el orden que mandó de la Como usted, imagen. es que me lo copié como el orden de la imagen, solo que lo puse de manera vertical. Bueno, sí, colóquelo con el orden que estamos dando aquí, ¿ve? Resto de comida. Ajá. Es que lo que pasa es que yo empecé con el. Con la imagen que usted envió, profe. Sí. Sí, 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 la imagen que yo envié está correcto, solamente que para que lo pongamos y más adelante vamos a hacer otros cálculos, no tengamos que estar yendo para arriba y para abajo buscando la información. Las tablas que van a seguir van a tener ese formato. Por eso que le estoy pidiendo que lo reorganicen a este orden. Ok. Profesor, ¿podría enviar fotos de esa imagen al WhatsApp para ver si se ve un poco más clara? Yanelis la envió. Ok, voy. A todos les dio 200 otro número. Estamos verificando a ver qué número fue que yo me salté o coloqué mal. $10.48, está bien. $16.77, vidrio. Ah, ya, aquí está. 16.77. 279.49. Sí, ese sí me dio a mí, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora calculemos el porcentaje de composición. Profe, repita el porcentaje, ¿cómo es que se saca la fórmula ahí? Bien, el porcentaje de composición se saca es obteniendo cada componente de esto, ¿sí? El componente individual WI dividido entre el WT, que es WT es el peso total, que es el que está Total. aquí abajo. ¿Ah? Sería el individual entre total por 100. Es correcto. Y si lo hacemos por ecuación, tendríamos que esto entre esto que está acá abajo y hay que fijar eso con F4 o no sé, o le colocan el signo de dólar delante de la letra D y el signo de dólar delante del número. Eso hace que cuando yo, bueno, y colocar aquí el porcentaje, vamos a darle un par de decimales más, ahí,
y lo arrastramos y nos da los porcentajes de cada uno. Ahora tendríamos aquí, era así los porcentajes de composición de los residuos del lugar salud. Vamos a darle un espacio aquí. Y vamos a colocar entonces ahora el otro sitio que se llama Palmas Bellas. Profesor, usted disculpe mi atraso, pero estaba editando todo. En metales no ferrosos, ¿qué valor pusieron? Cero, Jenny. 0. No colocamos nada porque pensamos que los unieron las latas con los aluminios. Así que Ajá, hemos y en pensado... tierra, ceniza, Diga. donde dice tierra y ceniza, ¿qué colocaron? Ah, no, nada, porque no hay información. En envase, disculpe la pregunta, en envases de hojalata, ¿qué factor se...? Colocamos fue las latas. 27, ok, dale, gracias. Sí, no se preocupen. Pregunten para estar claro. Esta parte es bien interesante, bien importante. Y se usa en todo más adelante. Profe, ¿usted podrá poner la ecuación en la parte de abajo para guiarse, para sacar los porcentajes así en su totalidad con cada respectivo? Aquí está. Es ese. Pero usted puso una que fue con ecuación y todo directo.
Aquí, esta. Ujú. No sé, usted puso algo ahí que estaba viendo, pero como estaba copiando no me dio chance de observar. Esta es igualita a esta. Lo único que la diferencia es que dice D6, que es esta columna que está al lado, que es el WI, dividido entre WT, que es este valor que está acá abajo, que es el peso total. Y los signos, esto es para que él no varíe cuando yo hago la copia hacia abajo. Ok, perfecto. Si ya lo han copiado del resto de comida, papel para Palmas Bellas, ¿me la pueden dictar? El resto de comida, 49.10. Papel, 11,66. Cartón, 22.09. Plástico, 76.10. Textil, 1.23. Caucho, 1.23. Cuero, 1.84. Residuos de jardín o desechos de jardín, 28.23. Madera, 15.34. Vidrio, 21.48. Lata, 18.41. Y hierro, 3.68. 3.68, profe. Espérate, el hierro era 368. Entonces el total entonces esto sería este valor dividido entre este valor fijado porcentaje y lo copio hacia abajo. Ya. Profe, ¿cómo es que usted fijaba ese valor? La tecla F4. Usted tiene unas teclas allá en su computadora, F1, F2, F3, F4. Cuando usted tiene la ecuación, por ejemplo, que usted quiere que este número que está aquí, lo fija de esta forma. Toca la tecla F4 y le va a aparecer así. No sé si le salió. Voy a ver. Si no le sale, coloca entonces el signo de dólar antes de la letra que identifica la columna y el signo de dólar antes de la letra que identifica la fila donde se ubica. Esta es la fila 21 y la columna G. Así que este tiene esto aquí. Si usted coloca solamente una de ellas, por ejemplo aquí, cuando usted hace la copia, ella va a comenzar a mover, mire,
Aquí dice G21, acá dice G22, G23, G24 y así sucesivamente. Pero si usted coloca las dos fijas, le va a aparecer como aquí G21, 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 no cambia. El valor no cambia de las filas. Perfecto, gracias, profe. Bien, aquí tendríamos entonces el porcentaje de composición en Palmas Bellas. Luego aquí nosotros ahora mismo ya ustedes lo seguirán. Ustedes seguirán eso para responder algunas preguntas. Pero vamos a ver nosotros aquí. ¿Qué es el problema de cuando nosotros manejamos con los pesos y no con el porcentaje de composición? Es porque pasa igual cuando uno maneja con la tasa de generación versus al peso total generado. El peso total generado de los residuos sólidos, aquí, por ejemplo, en plástico, fueron de 74, 76, casi lo mismo, tanto en Salud como en Palmas Bellas. En papel, fueron 28 en el área de Salud y 11,66 en el área de Palmas Bellas. Sin embargo, cuando uno ve los porcentajes de composición de uno con respecto a otro, fueron 10.25 contra 4.66 de un lugar al otro sitio. O sea, esto representa es el porcentaje que esta cantidad de desecho se encuentra dentro de esta masa. Lo que vimos aquí en el cuadro aquí en este cuadro, en que al final nosotros representamos el porcentaje de composición como un pastel dividido entonces en cada uno de los componentes. Por ejemplo, el vidrio, resto de comida, lata, plástico, etc. Esta suma de aquí siempre le debe dar 100%. Nosotros sumamos esto, hacemos la suma de todos esos números que están ahí, le debe dar 100%. Eso representa que ese es el pie o el pastel completo. Y cada uno de ellos representa un componente que nosotros tenemos allí de los residuos sólidos dentro de nuestra masa de residuos. Una forma de verificar de que esto está correcto es viendo que esta suma le dé 100. Y ese es el 100% de los residuos. Preguntas hasta allí. No, profesor. Imagínense que aquí, ya cuando usted tiene esta hoja electrónica lista, usted puede hacer la copia de esto. No más que tiene que tener cuidado cuando hace la copia. Vamos a pensar que copiemos esto. Y digamos, bueno, vamos a dejar un espacio aquí y la voy a copiar acá. Y cuando coloca los datos, tiene que los datos nuevos del otro sitio, bueno, de Bochagre. Tiene que tener cuidado porque cuando usted hizo la ecuación, usted la fijó. Yo copié esta que estaba aquí y esto está fijo con D21, que es esta columna que está aquí, D21. Cuando yo la copié, yo tengo que ver que ahora mi total ya no está acá, sino está acá. Porque yo cambio estos valores, vamos a suponer que fuera voy a poner un número grande para que se vea el cambio, 500. Aquí me dio la suma, pero aquí me hizo el cálculo de este valor 500 utilizando
el D21 que está acá. Y aunque el total es 711, él me hizo el cálculo y le dio a usted 254%. Así que lo que usted tiene que haber hecho es cambiar o verificar que su cálculo ahora es correcto, es de esta forma. Y ahí está 100% de nuevo. ¿Preguntas? Ya yo dejo listo esto. Al próximo, claro, me va a salir división por cero porque cero no tengo nada aquí, ¿no? Dígame. Que preguntas hasta ahora no, sino que algunos andamos un poquito oxidados con el Excel. No se preocupe. Me avisan. Seguimos. Es que es bueno utilizar las hojas electrónicas porque la mayoría de las cosas se hacen con hojas electrónicas. Y es más, cuando queremos hacer análisis de qué pasa si, por ejemplo, usted dice, bueno, ¿qué ocurre si ahora ya no están los plásticos? O si los plásticos se reducen en un 20%. Entonces yo tengo este valor y yo le quito el 20%, vamos a pensar que queda en un 80%. Entonces, si ustedes ven, cambió la cantidad total de lo que tenía antes, cambió el porcentaje de composición, voy a ponerlo como estaba, 22.61, de 26.75 a 22.61. Es decir, que al reducir un 20% de los plásticos, se me reduce a un 5% de la cantidad de plástico dentro de la masa de desecho total. Y es allí donde a veces uno falla porque piensa que al reducir 20% de plástico me va a reducir 20% en los residuos totales. Y no es correcto. Porque si se reduce la cantidad de plástico, pero la cantidad total sigue siendo la suma de todos los que están allí. Y así, aunque reduzca el 100% de los plásticos, como cero, bueno, ahí se me va a reducir la cantidad de desecho. Ya no voy a tener plástico, pero voy a seguir siendo, si ustedes ven que la cantidad total de 100% no va a variar porque se redistribuye entonces en lo que me quedan. Tenía ahí 33.4% de resto de comida, cuando antes tenía 74% de plástico, ahora tendría 33% de los desechos en resto de comida. No significa que aumentó la cantidad de comida, sino que al reducir estas cantidades, todo el resto se redistribuye sobre la cantidad que yo tenía anteriormente. Esta es otra forma de ver cómo son los porcentajes de composición, cómo varían y cómo dentro de lo que nosotros vamos a estar viendo de tratamiento, por ejemplo, en reciclaje, en recuperación de material, qué ocurre y qué ocurre con la cantidad de desechos o qué ocurre con el porcentaje de los desechos que tenía dentro de esa misma masa. ¿Okay? Ya, ustedes entonces continúan y siguen calculando eso y luego después vemos su resultado. Cualquier duda, cualquier problema, lo pueden consultar. Bien. Profe, una Dígame. consulta. ¿Sí? La composición está como relacionada con el peso.
En este caso, la composición está relacionada por el peso individual de cada uno de los residuos. Ah, ok, profe, es que hace un tiempo cuando di esa materia, al grupo de nosotros nos tocó hablar sobre las incineradoras de desechos y Ajá. por ahí nos encontramos una fórmula. Entonces nosotros pesábamos, que el PET pesa tanto y así sucesivamente, ¿no? Por clasificación. Y Ajá. luego mediante una fórmula de joules y eso, calculábamos que con cuánta basura, o sea, la cantidad de basura que generaba una comunidad, de ahí sacábamos el peso total y entonces sacábamos el poder calorífico y bueno, por ahí Correcto. nos íbamos. Sí, vamos a seguir para que veamos hoy, tratemos de llegar hasta allá hoy. Exacto. Ah, ok, profe. Se acuerda bastante. Sí, sí. Y seguimos, vamos a usar Excel para que ya entonces lo tengan y lo puedan tener allí con esto, ¿no? Vamos a ponerle nombre a la hoja electrónica esta y vamos a ponerle composición. Voy a tratar de hacer los ejemplos con este mismo para que, como dice su compañero, comiencen a aceitar la maquinaria de Excel y no estén tan oxidados, como dice, ¿no? Comiencen a moverla, ¿no? A acordarse de viejos tiempos. Sí, bien, la hoja Excel, guárdenla, que la vamos a estar utilizando en toda la clase. Salvar. Carla en... No voy a colocar. Tengo aquí. Artículo de propiedades. Que guárdenla. Por ahora la voy a minimizar, porque la vamos a usar ahora más rato. Bien, voy a continuar. Es un estudio que se hizo con un grupo, el primer grupo que yo tenía sobre, que yo tuve en un grupo de saneamiento también, igual que ustedes, cuando estaban antes. Nosotros hicimos un trabajo en que clasificábamos los desechos en las casas. Creo que algunos de ustedes algunos participaron, sus hijos, o me comentaron, en que era un proyecto en conjunto con una universidad en el Perú y que nosotros también más adelante vamos a tratar de hacerlo, pero solamente una semana igual, más adelante. Entonces, vamos a tratar de determinar esta composición. Algo que tienen que estar claro, que la composición de los desechos va a ser el peso que nosotros tengamos del individual dividido entre el peso total. Si nosotros lo dividimos y queremos dividir para un estudio de una empresa que se quiere dedicar a recolectar plástico y yo quiero clasificar los plásticos en los diferentes tipos que hay, tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5, 6, y que se puedan utilizar, entonces sería la composición de los desechos del tipo 1, la composición de los desechos del tipo 2 y así sucesivamente. En el estudio que estoy mencionando aquí en la gráfica, nosotros clasificábamos los desechos en restos de comida, restos orgánicos o inorgánicos, aprovechables orgánicos y restos. Es decir, lo que no clasificaba en estos que estaban aquí. Lo que no era ni restos de comida, ni restos inorgánicos, ni restos aprovechables orgánicos. Los restos aprovechables orgánicos y los restos de comida era lo que se podía decir que de alguna forma podíamos procesar para un compostaje. Y los restos inorgánicos eran lo que pudiéramos entrar entonces en un proceso de separación de los residuos por medio para reciclaje. Por ejemplo, el caso de los vidrios, el caso de las latas, de los aluminios,
que son residuos inorgánicos y que podemos hacer entonces esa separación y tratarlos con ese caso. Los aprovechables orgánicos y los residuos de comida, si nosotros queremos llevarlo a una incineradora, también como son material orgánico, son muy buenos para eso. Pero si es aprovechable orgánico, entonces pudiéramos tratarlo como unos desechos para compostaje. Y de esta masa, entonces, de los residuos sólidos, quedaba un resto, que eran los 40%, y que esos desechos, entonces, sí irían a un vertedero, si es que no tenemos qué hacer con ese resto. Entonces, esto es algo de información que podemos obtener cuando hacemos este tipo de estudios. Veamos los desechos o la fuente de generación de los residuos sólidos. ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene? Tendríamos residencial, los residuos residencial debido a la naturaleza. Esos son los que provienen de las casas, de las residencias. Allí podemos encontrar todo lo que estábamos viendo hace un momento: residuos de comida, madera, plástico, papel, vidrio. Muchas veces se introduce allí desechos peligrosos, desechos como restos de vidrio, ya que pueden ser punzocortantes, cerámica, es decir, una variedad de desechos, y que cuando calculamos la tasa de generación de los residuos, normalmente hablamos en libras o en kilogramos por habitante por día. Es decir, la cantidad de desechos que se generó en un día dividido entre la cantidad de personas que generaron esos desechos. Así como vimos que el porcentaje de composición nos puede servir para comparar un sitio con otro sitio, como hace un rato vimos allí Palmas Bellas con el otro lugar, en la cual primero teníamos una cantidad de desechos y luego cuando lo calculamos en porcentaje de composición, ya veíamos entonces que la composición de un desecho versus la composición del otro desecho, es decir, quién tenía más desecho con respecto a otro. No en cantidad total, sino en cantidad individual en cada uno de los componentes. Ahora, en las tasas de generación, igual nosotros podemos calcular entonces qué cantidad de residuos generan cada persona. Porque la cantidad de desecho total, por ejemplo, lo que lleva este camión, si vino de 100 habitantes y tiene tal cantidad de kilos de los desechos que tenemos aquí, nosotros podemos decir, bueno, esta producción de residuos sólidos que fue durante un día, tendríamos entonces que la tasa de generación sería la cantidad de desechos que hay aquí dividido entre la cantidad de personas que recogió este camión, dividido entre la cantidad de días. Si fue un solo día, bien. Si fueron 3 días, bueno, dividirlo entre 3. Si fueron 5 días, dividido entre 5. Es decir que una forma, o la más fácil, y que vamos a estar viendo allí con cómo determinar la tasa de generación, es irse al vertedero y calcular eso. Sin embargo, esos datos no nos dan la generación, porque estos desechos que este camión recogió pudo haber sido de 3 días en una residencia, de 2 días en otra residencia. Pero, bueno, es un dato que nos puede ayudar, nos puede servir como referencia. Otro aspecto que cuando nosotros hacemos el cálculo de tasa de generación de los residuos sólidos en el vertedero es que estos residuos sólidos también pudo haber venido, si ustedes ven aquí hay bolsas rojas,
algunas bolsas rojas, puede haber venido de hospitales, puede haber venido de un centro comercial, puede haber sido recogido por las calles, barrido de calle. Es decir, que cuando calculemos de dónde pasó este camión o la ruta que este camión recogió, quizás algunas no tenían la basura afuera, quizás otros sí. Entonces, ese dato muchas veces sale, es fácil o es sencillo tener esa información, no obstante hay que tener mucho cuidado con eso. Y esa sería la tasa de recolección de los residuos sólidos. Él recogió todos estos desechos de tal cantidad de personas. Pero bien, el residuo residencial, entonces está, ya sabemos que la composición es como la que vimos hace un rato, y su tasa de generación está en unidades de kilos por habitante por día o libras por habitante por día. Sí, como dice aquí, puede ser engañoso por la cantidad de población. Si una población, hay un sitio que tiene mucho más población que otro, entonces la cantidad de desechos que se recolecta en una comunidad va a ser, en ese sitio, va a ser mucho mayor, porque nosotros vamos a tener al final el peso total de los desechos va a ser igual a la cantidad de desechos que hay por persona multiplicado por la población. Y esta cantidad de desechos va a ir variando de acuerdo al crecimiento poblacional. Si la población crece muy rápidamente, entonces la cantidad de desechos que van a llegar al sitio de disposición va a ser mucho más grande. La cantidad de desechos que tienen que recolectar va a ser mucho más grande porque la población que tenemos aquí va creciendo. Este Q chiquitito que está aquí representa la tasa de generación por persona por día, que es normalmente cómo se mide. Está aquí. Y es la que ustedes normalmente ven de referencia y que puede ser comparable de un sitio a otro sitio. Y aquí con esto le puede decir a usted, mira, nosotros nos generamos menos desechos que ustedes. O generamos más desechos que ustedes. Por eso que a veces cuando Panamá sale en estas informaciones a nivel de los otros países, que somos uno de los productores más grandes, que tenemos una producción más grande de desechos comparado con el resto de los países, se debe a que la producción de residuos sólidos por persona es mucho mayor. Somos una población pequeña, pero tenemos una tasa de generación de residuos sólidos muy alta. En el caso de lo comercial, la parte comercial, la tasa de residuos sólidos medido primero hablemos de la composición. La composición de los desechos sólidos en el aspecto comercial va a depender mucho del comercio. ¿A qué se dedica el comercio? Si el comercio es un restaurante, entonces vamos a tener restos de comida, plástico, vidrio, papel, dentro del flujo de residuos sólidos. Y probablemente aquí sí vamos a tener más una composición de desecho mucho mayor destinado en la parte de los restos de comida, si es un restaurante. Si es un centro comercial en el que él vende ropa, vende zapatos, entonces la composición de los desechos va a depender mucho del aspecto a la que se dedique el comercio. Entonces, para determinar la producción de desechos de las fuentes comerciales, el enfoque más significativo es relacionar las cantidades producidas por las cantidades de clientes. Es decir, qué cantidad, peso de desecho generado por este comercio en la cantidad de clientes servidos. O muchas veces en los valores en venta. O en otros casos, en otro aspecto, en la cantidad de productos. Bueno, esto es más bien para la industria
en la cantidad de productos procesados. En la industria prácticamente es así, es decir, kilo de automóvil que se procesa o kilo de salsa de tomate que se vende por cantidad, es decir, la cantidad de salsa de desecho que se produce dividido entre la cantidad de producto que se generó por caja de productos enlatados. Es decir, uno busca la unidad de medida que pueda ser comparable con otra unidad de medida, otro sitio que realice la misma producción. Si una zona industrial, por ejemplo, si tiene procesamiento de papel, ¿qué cantidad de desecho de papel yo genero en desecho por peso de material que se produce? Eso a mí me da una tasa de generación y que no va a ser igual a las mismas unidades que vemos en la parte comercial o en la parte doméstica. Aquí va a depender también del tipo de industria. Si supongamos tenemos una fábrica de hacer cilindros para tanques y tenemos dos empresas que hacen tanques, o menos que tengamos Panagas y Tropigas, entonces, ¿cuál es la producción de desecho por cada tanque que se produce? Si estamos produciendo madera no, muebles, entonces, ¿cuál es la cantidad o en peso de muebles que se produjeron y cuál fue la cantidad de desecho que se produjo por esos muebles? Es muy importante que por lo menos tengamos la relación que se hacía con los aspectos o los análisis de anteriormente de producción más limpia. En el caso de la cantidad de desechos que se generaban por la cantidad de desechos o la cantidad de productos que se comercializaba. Ahora estamos hablando más bien de economía circular, en la cual igual si la cantidad de desechos que se produce es menor, entonces vamos a tener eficiencia dentro de nuestro sistema, porque puede ser que parte de los desechos que se me están produciendo, yo vuelvo y los regreso en alguna parte de la línea de producción. Es decir, que yo mantengo ese elemento allí y al final tengo menos desechos que se producen por cantidad de producto. La parte agrícola, por ejemplo, aquí hay un montón de material agrícola de desecho, también igual, cantidad de estiércol de vaca que se produce por cantidad de vacas que se tienen o por kilo kilo de desecho por toneladas en bruto del material que se comercializa, o cantidad de desecho que yo tengo que se producen en un mes o un año por cantidad de animales que yo tenía en ese sitio, por ejemplo, las aves de corral. Entonces, la cantidad o la cuantificación de los desechos sólidos producidos en actividades agrícolas asociadas en el campo, y que es muy difícil porque muchas veces se utiliza como mejora para el suelo. Es decir, qué cantidad de desecho yo genero de maíz por cada quintal de maíz que se comercializa. Así que la cantidad de desecho también igual como la parte industrial, la parte comercial, esto a veces la tasa de generación es un poco complicado hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, qué cantidad de cascarilla de arroz se me produce por cantidad de kilos de arroz hilado, procesado. Si nos vamos desde la siembra y de qué cantidad de producto yo tengo por hectárea, o qué cantidad de desecho tuve yo por esa hectárea sembrada. Bien, vamos a... ¿Qué hora es? Vamos a avanzar un poquito y seguimos. Aquí
Una de las propiedades de los residuos sólidos es muy importante en el aspecto de los rellenos sanitarios. Por ejemplo, en un relleno sanitario, nosotros vamos a tener un material de desecho y ese material de desecho tiene un peso y ese peso pudo haber sido producto de un material seco que tenía el mismo peso del desecho y un material húmedo o una cantidad de agua que va a tener el mismo desecho en una forma intrínseca. Intrínseca es que ya lo tiene, ya, es decir, cuando usted se compra un guineo que no está deshidratado, un guineo así, alguien que lo vende por allí, entonces ese guineo tiene como un 50-60% en agua. Es decir, que usted tiene una masa y el resto es humedad. Entonces, así mismo, y usted tira esa cáscara, entonces al camión recolector, y luego ese camión recolector lo lleva al vertedero. Entonces, esta masa de agua, entonces, va a ser transformada y va a salir, entonces, o va a percolar en este vertedero. ¿No? Este material también de desecho va a ocupar un espacio aquí, en el vertedero. Cada uno de estos materiales ocupa un espacio. ¿Y qué es lo que se hace normalmente en un sitio de disposición? Lo que se hace es que se comprime esos materiales y se reducen los volúmenes. En realidad, el proceso que estamos hablando aquí es de compactación. Esa compactación es para poder hacer este material más denso. Es decir, vamos a reducir el volumen porque el peso no lo vamos a poder reducir. El peso se va a mantener, así que si reducimos el volumen, reducimos aumentamos la densidad y tenemos eso. Esa reducción o ese proceso de compactar este material para reducir ese volumen, muchas veces lo que hace es que hace como exprime el material de desecho y trata de una forma mecánica sacar el agua y producir entonces lo que son los lixiviados. Bueno, parte también que esta otra de las propiedades que tiene estos desechos es que es un elemento compuesto de material orgánico, CHONS, es decir, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y que eso en el contacto con el aire o en contacto con el agua me va a producir entonces gases que me van a emanar o líquidos que van a percolar y se van a ir entonces a las partes internas. Esta es parte de esto es alguna de las importancias de la propiedad de los residuos sólidos en el vertedero. Igual pudiéramos hablar en una incineradora más adelante cuando tengamos que ver con el aspecto de incineración. Pero en un vertedero es importante conocer qué propiedades de los residuos tenemos, porque así de la muestra que nosotros tenemos aquí, si ustedes ven esta cantidad de residuos allí, al final nosotros podemos decir, bueno, hay un porcentaje de tanto de aluminio, tanto de vidrio, tanto de plástico. Tiene una propiedad, peso específico de tanto, un porcentaje de humedad de tanto, y ya comenzamos nosotros a hablar de una forma técnica sobre los residuos que tenemos aquí en este sitio. Bueno, aquí teníamos esto es hace años esta foto, yo creo que es 2014, creo que ya tiene como 10 años. Creo que el caballo se murió. Era que un sistema de recolección en el roble de Agua Dulce. Recogían los caballos, la basura y lo llevaban y el caballito inclusive se decía hacia atrás para que el señor entonces descargara todos los desechos que había recogido. Peso específico, densidad, contenido de humedad, tamaño de partícula, capacidad de campo, son algunas de las propiedades físicas que vamos a estar viendo. Voy a
vamos a tomar un descanso de 15 minutos y comenzamos entonces a las 8 y seguimos con la explicación de la densidad y el peso específico de los residuos y volvemos entonces después con la misma tabla a calcular entonces esos valores de peso específico del promedio que se pudo haber encontrado en esos sitios. Por lo menos de los dos lugares que hicimos el cálculo, ya después ustedes tendrán tiempo para hacer el resto. Entonces, cogemos un descansito y seguimos. ¿De acuerdo? ¿Están ahí? Ok. Está bien. Ok. Sí, profesor. Dele, profesor.